comenzar con la señora Letelier. Antes de su exposición, señora ministra, la señora relatora va a hacer una, como les dije también, una exposición de su trayectoria en el Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, señor. Señorías, la ministra señora María Teresa de Jesús Letelier Ramírez, actual ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Ingresó al Poder Judicial en el año 1981 y a la categoría en el cargo que sirve en diciembre del año 2002. Como dije, ella se desempeña actualmente como ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. De acuerdo a su hoja de vida, sus calificaciones han sido siempre en lista sobresaliente y en el Poder Judicial se ha desempeñado como secretaria del primer Juzgado Civil de Puente Alto, secretaria del octavo y sexto Juzgado del Crimen de San Miguel en periodos sucesivos, secretaria del primer Juzgado del Crimen de Santiago, juez del séptimo Juzgado del Crimen de Santiago y hasta ser nombrada en diciembre de 2002 en el cargo que actualmente ostenta. La ministra, de acuerdo a los antecedentes que aportó, ha desarrollado profusa actividad académica y asimismo de perfeccionamiento, esta última en el ámbito del derecho laboral, procesal penal, civil y comercial, fundamentalmente de acuerdo a los cursos impartidos por el Instituto de Estudios Judiciales, sin perjuicio de haber efectuado estudios en materia de derecho comercial, derecho penal, derecho tributario en diversas universidades e institutos de estudio. También ella expresa en su currículum acompañado que en el ámbito extrajudicial se ha desempeñado en diversos cargos gremiales, ostentando el cargo de directora de la Asociación Nacional de Magistrados en el bienio 1999-2000, presidenta de dicha entidad entre los años 2005 y 2006, secretaria ejecutiva de la FLAM en los años 1994 y 1995, y ha recibido diversas distinciones como mejor asociada y mejor juez en lo gremial en el año 2006, tanto a nivel local de la Asociación de Magistrados de San Miguel como a nivel nacional. En otras actividades, la ministra ha expuesto que ha desarrollado actividad docente como profesora en la Academia Judicial, tanto en los programas de formación como de perfeccionamiento entre los años 1996 y 2018. En la Academia Judicial también se desempeñó como miembro del Consejo de esa entidad entre los años 2011 y 2015, y también ha desplegado actividad docente en la Escuela de Carabineros entre los años 1997 y 2019. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente y de vuestra señoría, abordaré un tema central por estos días vinculado a los problemas que ha presentado la ley 19.968 sobre tribunales de familia. El 3 de noviembre de 1997, en el mensaje con el cual el presidente de la República enviaba a la honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley que daría origen a la citada ley, señalaba, comillas, una de las características de nuestro proceso de desarrollo y de nuestra evolución histórica es la asimetría que es posible advertir entre, por una parte, el conjunto de transformaciones sociales y políticas que nuestro país ha experimentado en las últimas décadas, y por la otra, el estado de sus instituciones jurisdiccionales. Nuestro sistema de administración de justicia no tiene capacidad para hacer frente al crecimiento del litigio que desde hace ya un par de décadas experimenta nuestro país, sino que se manifiesta también en la falta de correspondencia que es posible constatar entre los procedimientos previstos para producir decisiones jurisdiccionales y la extrema diversidad de los conflictos que comparecen ante la judicatura reclamando solución. Los conflictos hoy día no solo son más que aquellos que nuestro sistema es capaz de resolver, también son distintos a aquellos que pudieron imaginar quienes originalmente lo diseñaron. El desafío no solo es aumentar la capacidad del sistema para resolver conflictos, es necesario todavía ocuparse del modo en que el sistema los resuelve, para que las decisiones que emite sean socialmente adecuadas y percibidas como legítimas. Se destacaban entonces como objetivos y fundamentos generales del proyecto, primero, el dotar a nuestro sistema de administración de justicia de órganos y procedimientos para hacer frente a un especial tipo de contencioso, para el cual nuestro ordenamiento carecía de una respuesta específica, el de naturaleza familiar. Segundo, siguiendo todas las recomendaciones de los distintos instrumentos internacionales,
Se quería oír preponderantemente a los niños, niñas y adolescentes, entendiendo que interactúan con el sistema jurisdiccional como sujetos de derecho en un proceso interactivo, en que sus intereses deben ser especialmente considerados. Tercero, se buscaba cambiar el diseño predominantemente adversarial del procedimiento judicial chileno, su extrema escrituración, la alta mediación que era posible advertir entre el juez llamado a proveer la decisión al conflicto y un conjunto de funcionarios no letrados del tribunal. Se trataba de tender, al igual que en materia procesal penal, hacia procedimientos que favorecieran la inmediación entre los justiciables y los jueces. Cuarto, se trataba de acrecentar el acceso a la justicia de sectores tradicionalmente excluidos. La evidencia empírica disponible pone de manifiesto que el contencioso familiar es, de los problemas que aquejan a los sectores de menores recursos, el más vinculado a su bienestar cotidiano. Y quinto, se necesitaba un órgano jurisdiccional que en el futuro inmediato, y como lo reclaman múltiples instrumentos internacionales, pudiera hacerse cargo del conocimiento de las infracciones juveniles de la ley penal, en conformidad a un procedimiento que satisfaciera las garantías del debido proceso. Se necesitaba igualmente instituir un procedimiento que confiera primacía a las soluciones no adversariales del conflicto de familia. Problema que reclama soluciones cooperativas, es decir, soluciones que acrecienten el bienestar de todas las partes del conflicto. La solución adversarial, al concebir el conflicto como una relación no interactiva, tiende a asignar bienestar a una de las partes negándosela a la otra. Ello suele ser motivo de un nuevo conflicto que muy prontamente comparece de nuevo ante el sistema reclamando solución. Sin embargo, y como es sabido, desde su instauración el año 2005, la Judicatura de Familia se ha visto afectada por graves problemas de gestión, causados en gran parte por la insuficiencia de los recursos que el Estado asigna para la Judicatura de Familia y para las instancias dependientes de la Administración del Estado que deben ejecutar las decisiones y medidas dispuestas por los tribunales de familia. Ya el año 2008 se debió introducir sustantivas mejoras a la Judicatura de Familia para tratar de adecuar los procedimientos inicialmente establecidos a los escasos recursos disponibles. Es así que, no obstante que los estudios del Poder Judicial daban cuenta de la necesidad de crear unos 250 nuevos cargos de jueces y su correspondiente dotación de consejeros técnicos y personal administrativa para satisfacer cabalmente la demanda social en este ámbito de la Administración de Justicia, finalmente solo se crearon unos 70 nuevos cargos de jueces. Ello, unido a la insuficiencia de una red de programas e instancias de apoyo a la Judicatura de Familia, ha acarreado graves problemas sociales. Conocidos son por vuestras señorías las estadísticas de niños, niñas y adolescentes fallecidos en recintos dependientes del hoy disuelto Servicio Nacional de Menores, en programas de residencia y o ambulatorios, que fueron tercerizados sin la fiscalización adecuada. Los maltratos por parte de adultos, entre pares, por parte de familiares, abusos sexuales cometidos entre ellos y menores abusados. 973 menores han desaparecido en la última década, sin dejar rastro en Chile, periodo durante el cual hubo 4.941 denuncias de presunta desgracia de menores de edad. Hay que conseguir que el sistema protector no sea vulneratorio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los niños deben ser una prioridad y su protección un deber ineludible del Estado. Todos los estudios modernos indican que los menores no deben ser institucionalizados. Se deben buscar familias de acogida para su cuidado y ojalá de acogida especializada. Solo de esa manera estaremos protegiendo realmente su vida y su desarrollo. En el ámbito proteccional se suma la alta rotación de profesionales que conforman los equipos psicosociales a cargo de las intervenciones y las deplorables condiciones en que deben desarrollar sus funciones. Ello, unido a su falta de preparación y capacitación permanente, incide de manera creciente en una baja en la calidad de la intervención y en la falta de intervención oportuna, con tiempo de espera que en muchos casos es superior a un año. Desde la reforma de los tribunales de familia, estos han visto el acrecentamiento de la carga de trabajo por el aumento de las denuncias de violencia intrafamiliar y de requerimiento de medidas de protección, y el consecuente aumento de causas en la que se conoce el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas, el cumplimiento de alimentos y regímenes comunicacionales regulados judicialmente, etc. Todo ello ha ido dificultando de manera creciente la vigencia de los principios
de oralidad y de inmediación del procedimiento y los demás principios informativos de la Ley 19.968. En definitiva, se requiere el establecimiento de un nuevo modelo de justicia de familia, el que debería considerar 4 ámbitos fundamentales. Primero, el relativo a la vulneración grave de los derechos de niñas, niños y adolescentes o el riesgo de ellos. Segundo, el relativo a la violencia de género y a la violencia intrafamiliar. Tercero, el relativo a la protección de derechos de las personas adultas especialmente vulnerables, por edad, por discapacidad o por situaciones graves de salud. Y cuarto, el relativo a las materias que regulan situaciones de familia. Lo anterior requiere que el Estado asuma cabalmente la responsabilidad que asumió ante la comunidad internacional en los 4 ámbitos señalados y cree instituciones y dispositivos que permitan hacer efectiva la promoción y protección de los derechos de las personas integrantes de dichas categorías especiales. Se requiere volver a mirar todo el sistema de protección de la infancia para dejar de ser el primer país en consumo de marihuana y el segundo en suicidio de niños, niñas y adolescentes. Se requiere de jueces de familia con formación continua, con conocimientos específicos sobre el desarrollo de los infantes y adolescentes, y sobre todo con herramientas suficientes para poder hacer efectivas sus intervenciones, jueces que resuelvan el conflicto, no desde sus creencias o vivencias personales, sino que desde la evidencia. Es así que resulta necesaria la existencia de una ley de protección integral de la infancia. En este sentido, es sumamente relevante lo dispuesto por la Corte Interamericana en su opinión consultiva número 17, al asegurar que la verdadera y plena protección de los niños, niñas, significa que estos pueden disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre los cuales están los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Se requiere una revisión y reordenamiento sistemático de la legislación que regula las relaciones familiares. Se requiere además una reformulación y fortalecimiento de las instituciones y servicios con que la administración del Estado aborda la promoción, resguardo e intervención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se requiere una institucionalidad que pueda llevar a cabo los procesos de intervención generales, derivando la judicatura de familias solo aquellos casos que necesariamente requieran la intervención jurisdiccional, ya sea para cautelar la integridad física y o psicológica de las personas, o autorizar determinadas intervenciones que graven determinados derechos. Solo así se podrá cumplir cabalmente con lo anunciado en el mensaje que enviaba a la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley que daría origen a la Ley 19.968 sobre tribunales de familia. La excelentísima Corte Suprema ha visualizado estos problemas y muchos otros. Es así como formó un grupo de trabajo a cargo de la ministra señora Rosa María Maggi, buscando la efectivización de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, los que son sujetos de derecho, tratando de potenciar que las decisiones que les atañen sean con ellos y no por ellos. La pretensión del Poder Judicial es que la política de infancia provoque cambios estructurales y tangibles en los estándares de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no constituya una mera declaración de principio. Para eso es necesario contar con un sustrato de recursos materiales e inmateriales para implementarlo. Solo de esa manera los objetivos de la Ley 19.968 podrán ser una realidad. Muchas gracias, señor presidente y señores ministros. Gracias a usted, señora ministra. A continuación, va a ser una breve reseña de la trayectoria judicial de la ministra señora Figueroa. Gracias, señor. Doña Teresa Carolina Figueroa Chandía es abogada de la Universidad Católica de Valparaíso y ministra de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad. Ingresó a la categoría en junio de 2011. Ella, en sus calificaciones, siempre ha estado en lista sobresaliente. En relación al servicio judicial y los cargos servidos en el escalafón primario, ingresó como relatora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en enero de 1990, luego se desempeñó como jueza del segundo civil de dicha ciudad en diciembre del año 2002, fue relatora interina también en esta Corte Suprema en el año 2010, para luego ser nombrada en el cargo que actualmente sirve en junio de 2011. En relación a los cursos y capacitaciones, cuenta con perfeccionamiento tales como propiedad intelectual,
derecho civil, matrimonio civil, mediación, derecho penal sustantivo, como asimismo responsabilidad extracontractual en materia civil, y también protección internacional de los derechos humanos, entre otros, y también todas las especializaciones que ha hecho en la Academia Judicial. En el ámbito profesional se ha desempeñado como ministro de la Corte Marcial de la Armada en el periodo 2017 a 2019, presidenta del Tribunal Electoral de la región de Valparaíso entre los años 2015 a 2019. Asimismo, en la actualidad es miembro del Consejo de Coordinación Zonal de Valparaíso. En su actividad docente también prolífica, ha impartido cursos de capacitación, ha sido asimismo también tutora para alumnos del curso de la Academia Judicial, ha dado conferencias tanto para la Academia Judicial, para la Universidad Católica de Valparaíso y otras instituciones entre los años 2000 a 2019. También cuenta con una publicación del año 2004, Reflexiones sobre formas alternativas de resolución de conflicto. Este artículo fue publicado en la revista de Abogados de Chile, como ya señalé, en el año 2004, como asimismo es coautora del libro Propuesta de Manual de Estilo para la redacción de sentencias, que estuvo a cargo de la Comisión de Lenguaje Claro, que fue publicado en el año 2019. Gracias, señora relatora. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, buenas tardes, excelentísimo tribunal. Con su venia, señor presidente, doy inicio a mi exposición. Como miembro de la Comisión de Lenguaje Claro de esta excelentísima Corte, no podía sino dedicar estos minutos a ese tema, el lenguaje claro e inclusivo. Sé que sus señorías han tenido la oportunidad de escuchar algunas otras exposiciones sobre la materia y por lo mismo trataré de abarcarla desde una perspectiva diferente. Debo reconocer que la incorporación del lenguaje claro e inclusivo en el quehacer judicial se ha encontrado con ciertas aprensiones y, por qué no decirlo, con algunas resistencias, por lo que intentaré utilizar esta tribuna para aclarar algunas ideas. Lo anterior me lleva a contestar dos interrogantes que a menudo escucho. Esto es, el por qué y el para qué la inclusión de esta temática en nuestra labor, lo que a primera vista aparece como tan ajeno. Pues bien, la respuesta a la primera de estas interrogantes resulta fácil, porque es de carácter formal. En efecto, la Comisión de Lenguaje Claro de esta excelentísima Corte nace en el año 2015 como producto de compromisos internacionales adquiridos por este tribunal en su calidad de miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana y que miran a que las resoluciones judiciales sean redactadas en términos claros y sencillos. No se pretende la intromisión en el contenido de las resoluciones judiciales, tampoco se pretende la abolición del lenguaje técnico que estas resoluciones ameritan. Lo que se persigue es fomentar y coayudar a que estas resoluciones aparezcan como comprensibles y sean comprendidas por todos y todas, sobre todo por aquellos a quienes van dirigidas. Pero despejada esta primera incógnita, me corresponde entonces ahora hacerme cargo de la segunda pregunta, esto es, ¿para qué? Y es aquí donde he de detenerme para abordar este tema desde perspectivas distintas. La primera de ellas es considerar el lenguaje claro e inclusivo como una herramienta de eficiencia en el servicio. Muchas veces me he preguntado qué pasa por la cabeza de un usuario lego que concurre a un tribunal a consultar sobre su causa y se le responde por el funcionario del mesón que está agobiado con su trabajo, está con autos. También me he preguntado cuántos de nuestros colegas se habrán desvelado cuando frente a su petición en un expediente de muchas fojas o incluso de tomos, se le provee estése al mérito de autos o pídase lo que corresponda. Y también me surge la duda en aquella resolución tan recurrida que señala se proveerá
en su oportunidad. Para nosotros, estas expresiones aparecen como obvias y su comprensión para los abogados casi exigible. Sin embargo, créanme que no son pocos los que llegan al tribunal buscando alguna explicación sobre el contenido de las mismas y respecto de estas frases sacramentales que hemos heredado del pasado. En el primer caso, lo más probable es que la respuesta del funcionario motive una nueva consulta. ¿Y eso qué significa? La persona que lo está atendiendo a ese usuario seguramente le contestará, significa que lo tiene el juez o la jueza para resolver una petición o para dictar sentencia. En los otros, tomará un tiempo dilucidar a qué mérito del proceso se refiere la resolución o qué es lo que corresponde solicitar, o más bien, qué es lo que espera que se solicite. Y aquello motivará una serie de presentaciones sucesivas hasta coincidir con lo que se esperaba. Y en cuanto a esa oportunidad para proveer cuándo llegará, lo más probable es que eso se produzca cuando el juez o la jueza, examinando el proceso para dictar sentencia, se dé cuenta de que la oportunidad nunca llegó y que aquella previdencia quedó pendiente y olvidada, y lo lleve entonces a retrotraer el proceso al estado de decidir sobre ella. O lo que es peor, cuando un avisado relator dé cuenta a la Corte de un posible vicio de casación por haberse quedado sin proveer una presentación y sin decisión una solicitud que incidía directamente en el progreso posterior de la causa. Todas estas situaciones se dan en la práctica y ello solo mueve a confusiones, a equivocaciones y, lo que es peor, a retrasos y dilaciones innecesarias en la tramitación de los procesos, motivados por no haber sabido comunicar lo que correspondía. Situación del todo evitable si nuestras resoluciones se expresan en forma clara y sencilla. Debemos tratar entonces de ser empáticos, de ser conscientes de que el otro o la otra, y me refiero a nuestro interlocutor, no necesariamente conoce nuestro lenguaje ni sabe lo que está en nuestra mente al momento de responder, de proveer o de decidir. Y por lo tanto, estamos llamados no solo a fundamentar y utilizar un lenguaje acorde a ese interlocutor, el que debe ser sencillo en cuanto sea posible y, por supuesto, claro e inclusivo. Pero el lenguaje claro también aparece como una herramienta de modernización. Hace poco más de un año, términos como VPN, ID, conectarse, subir escritos, eran prácticamente ajenos a nuestra labor. Sin embargo, actualmente, con el teletrabajo al que nos hemos visto obligados debido a la pandemia, han pasado a formar parte de nuestro vocabulario habitual. Pero no debemos olvidar a los demás actores que participan de esta labor y considerarlos en esta nueva forma de comunicación. Para ello, se hace necesario contar con plataformas de fácil acceso para todo aquel que desea obtener información de sus causas, de las tablas de las cortes, de la programación de las audiencias e incluso de las formas de incorporarse o de ingresar a esas audiencias. Esas plataformas requieren ser amigables, de fácil manejo y ojalá uniformes, para entregar a todos y todas la misma posibilidad de conocer la información en ellas contenidas. La publicidad no resulta eficaz y no se agota con la mera incorporación de la información a una plataforma digital. Si el acceso a ella es poco claro o engorroso, esta función no se cumple. En los tiempos que nos ha tocado vivir, aquello aparece como esencial para poder sustituir el contacto presencial a que estábamos acostumbrados durante tantos años.
ese lenguaje, el lenguaje digital, también ha de ser claro e inclusivo. Pero un tercer aspecto, y a mi juicio el más importante, es considerar el lenguaje claro e inclusivo como una herramienta de democratización. En los tiempos modernos, en los cuales la transparencia es uno de los pilares de la democracia, se ha exigido a las autoridades, dentro de las cuales nosotros nos contamos, dar publicidad a sus actos. Atrás quedó entonces aquel juez que en la soledad de su despacho muchas veces hacía de acusador y de defensor, tratando de ser lo más justo posible, y cuya decisión era acatada sin reparos por aquel a quien iba dirigida. En los tiempos que corren, la publicidad de nuestros actos no solo se traduce en que cualquier ciudadano pueda concurrir a las audiencias, ya sea de los tribunales reformados o de las cortes, sino además en que nuestras resoluciones sean fundadas, quedando a veces incluso entregadas a la valoración que de ellas haga la ciudadanía. Para ello, es necesario que el centro de nuestro quehacer esté no en la elocuencia de nuestros fallos o en la posibilidad de que estos sean citados o publicados en revistas, por cierto, dentro de nuestro propio medio, sino en aquellos a quienes están destinados, es decir, a las partes del conflicto. Quien recurre a los tribunales y solicita la intervención de la Administración de Justicia no lo hace por gusto, generalmente, lo hace por necesidad. Requiere la solución de una situación, un problema o un conflicto que lo aqueja y que puede ser de la más variada naturaleza. Diariamente somos llamados a resolver sobre los bienes, sobre la libertad e incluso sobre la vida de las personas. Cada uno de estos requerimientos es igual de importante para quien reclama nuestra intervención, ya sea para aquella madre que silenciosa en un rincón espera la sanción para su hijo adolescente que ha delinquido, ya sea para el grupo ambientalista que pretende salvar un humedal, que se ve amenazado por la construcción de un condominio, o ya sea para esa autoridad que con ansias espera un fallo que va a incidir en su carrera o en la forma que a futuro adopte sus decisiones. Todos merecen una respuesta. Y para que esta respuesta sea justa, no solo debe ser oportuna y fundada, sino también, además, clara. Para ello, el lenguaje resulta una herramienta indispensable y fundamental, porque como nos enseña el método narrativo, el lenguaje construye realidades, o como lo proponen Jiménez y Román, el lenguaje no es una mera herramienta mediante la cual expresamos y comunicamos nuestros pensamientos. El lenguaje hace pensamiento. Se piensa cuando se habla y al mismo tiempo representa y construye realidad. Es el sentido y el medio central por el cual entendemos el mundo y construimos la cultura. Señorías, en estos tiempos en que se nos requiere en todos los ámbitos de la vida pública y privada, y frente a un país que, por cierto, ha cambiado, incorporando un abanico de personas de las más diversas naciones, orígenes y nacionalidades, debemos estar preparados para responder de manera eficaz y clara, en un lenguaje sencillo e inclusivo, que satisfaga a todas y todos para poder así decir que hemos hecho justicia. La justicia para la lid no es justicia. La justicia que solo comprenden los letrados no es justicia. La justicia que se hace a través de resoluciones que no se comprenden no es justicia. Tenemos el privilegio de formar parte de un poder del Estado, pero ese privilegio trae grandes responsabilidades. Una de ellas
a mi juicio importante, es ser comprendidos por la ciudadanía toda, porque solo así podremos exigir el respeto que nuestra noble función se merece y lograr que lo que resolvamos sea comprendido, sea acatado y sea cumplido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora ministra. Ahora la vamos a desconectar porque vamos a llevar a cabo la votación. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, muchas gracias. Pregunta antes de llevar a cabo la votación.